Bien, estimados amigos, vamos a ver unidad número 4 con la cual vamos a llegar a la conclusión de nuestra asignatura. Esta materia se intitula Concurso Mercantil y Registro Público de Comercio. ¿Sale? Vamos a continuar con dos procesos especiales. Son muy especializados y tenemos que conocerlos. Empezamos con el tema del concurso mercantil, su procedencia, procedimiento, y vamos a continuar con el proceso de inscripción en el registro público. Principios registrales, documentos inscribibles, clases de asientos, proceso registral, suspensión, inscripción, denegación, detenido por causas internas, publicación de gravámenes, que se inscribe en el registro público de comercio y formas precodificadas. ¿Listos, estimados abogados? Muy bien. Concurso mercantil. La norma mexicana establece este proceso y también normalmente lo pudiésemos conocer como el proceso de quiebra, ¿sale? El concordato, la bancarrota o la insolvencia. Así como hay temporadas muy buenas en las cuales la empresa está en su apogeo, lamentablemente, mis queridos amigos, pues también hay momentos de crisis, hay momentos de situaciones en las cuales ya no es posible hacer frente a nuestras obligaciones. Y aquí es donde vamos a encontrar el tema del concurso mercantil. ¿Cuál es el propósito del concurso mercantil? ¿Vale? Su propósito es causar el menor impacto a empleados, a proveedores, a clientes y a otras empresas. También conocemos este tipo de procedimiento como concurso de acreedores. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de este proceso de concurso mercantil? Esa es la pregunta que vamos a resolver a continuación. Muy bien. Ahí va. Lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. Declaración del concurso, ¿sale? Cuando el comerciante incumple con sus obligaciones. Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando el comerciante ya no puede hacer frente a sus obligaciones, lo primero que se tiene que estudiar es que si ese incumplimiento es temporal, ¿sale? Y se trata de incumplimiento, a lo mejor 2, 3 pagos a nuestros acreedores, o si definitivamente, mis queridos abogados, ya no existe la capacidad económica, ¿sale? De continuar funcionando como una sociedad mercantil. Muy bien. Acuérdense que hay que subsanar también el tema de la economía. Las personas morales también tienen dos patrimonios. Un patrimonio que vamos a denominar como activo, ¿sale? Y un patrimonio que es el pasivo. El activo es nuestra riqueza. El activo son los recursos con los cuales nosotros disponemos. Mientras que el pasivo, vamos a ver que son nuestras Deudas. deudas, son nuestras obligaciones. Si nuestras deudas representan más del 80% de lo que nosotros tenemos como patrimonio, entonces ya estamos en una crisis que pudiese conllevar a un tema de la disolución de la sociedad mercantil. Entonces, sobre este punto, vamos a revisar que el comerciante podrá, en un ejercicio de honestidad, solicitar el concurso, ¿sale? Es decir, el propio comerciante dice, ya no tengo capacidad, tengo muchas deudas. Estado, ayúdeme. Estado, interven
porque definitivamente si no intervienes voy a causar un mayor impacto en el patrimonio de mis acreedores, en mis propios trabajadores. Con honestidad te pido que necesito que intervengas. Ya no puedo funcionar adecuadamente. O también, en este caso, lo van a solicitar ¿quién? Nuestros acreedores o inclusive el propio Ministerio Público como garante de la sociedad, como garante del bien jurídico, para asegurar, compañeros, pues que de alguna manera no se causa un impacto a la sociedad. Entonces, ¿nos queda claro quién lo va a solicitar? ¿Sí? Ok. Hay un incumplimiento generalizado de las obligaciones, 2, 3 pagos que no se han venido realizando y que conlleva que no tengamos la capacidad para continuar funcionando. Como ya mencionamos, hay un incumplimiento general a nuestros acreedores. ¿Ok? Y tenemos, por supuesto, el tema de incumplimiento de pago a 2 o más acreedores. Como ya destacamos con antelación, el comerciante no tiene el capital suficiente para hacer frente al 80% de sus obligaciones. Está en crisis. Por estas causales vamos a iniciar el proceso mercantil. ¿Algún comentario que tengamos sobre alguno de estos puntos, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Muy bien, estimados amigos. Vemos lo siguiente. Empezamos con el procedimiento. Se presenta la demanda. Ok. En este punto, si quien solicita la intervención es el propio comerciante, vamos a llamarlo en este supuesto la solicitud. O la va a presentar cualquiera de los acreedores. Muy bien. En este punto hay que agregar a nuestra solicitud los documentos que me acrediten como acreedor. ¿Cuáles serían esos documentos, compañeros? ¿Cuáles podrían ser? A ver, mi estimada Estela, te escuchamos. Pueden ser, por ejemplo, las facturas, Ok, en caso de persona moral, ¿cuáles ¿no? son las facturas del acreedor que no han Ajá, sido pagadas? ¿Qué más claro. podría ser? Mm, También pueden ser ¿Las fichas de depósito? ¿Mandé? ¿Los Los comprobantes de pagarés, depósito? ¿Los pagaré? Compraventa, Contrato de contrato de servicio. compraventa, Contrato pagarés, de ¿qué más? servicio, contrato de servicio, pagarés. No, Ok, pues, no la tenemos piratearon. por ahí hipotecas que graban un bien, tenemos a lo mejor ¿Letras de prenda, cambio? los ¿sale? cheques. Tenemos cheques, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos nosotros cómo acreditar este carácter. Ahora bien, atentos abogados, el comerciante que inicie con este proceso tiene que dejar una garantía de 1,500 días, perdón, aquí sería, si no más recuerdo, de unidades de inversión. Muy bien. Más. De UMAS, exactamente. Muy bien. El juez que va a conocer la controversia es un juez de Distrito. distrito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Al final de cuentas, se deja una garantía, porque si al final de cuentas acredita la empresa, acredita la persona moral que no está en esta crisis, pues esta garantía va a servir para subsanar los daños y perjuicios que se le hubiesen causado a la empresa con motivo de este concurso mercantil. Muy bien. Sí. Ok. Se admite a trámite la demanda de concurso mercantil.
En el auto admisorio, el juez de distrito solicita se le dé vista al IFECOM. El IFECOM es el Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil. ¿Sale? Van a realizar visitas en este supuesto las autoridades fiscales correspondientes, sobre todo por esta cuestión del pago de los impuestos. Muy bien. Se emplaza al demandado y tiene 9 días hábiles para contestar. Muy bien. Se presentan las pruebas con la contestación. Y bueno, mis estimados amigos, llegamos a la visita de verificación. ¿Vale? Hay una orden de visita concedida por un juez de distrito. En eso se va a levantar un acta. ¿Quién realiza la visita? Estos. El IFECOM. Va a emitir un dictamen sobre su visita, ¿sale? En la cual va a señalar si hay necesidad o no de que inicie el concurso mercantil. En su momento, sobre esa observación, se podrá presentar alegatos de este dictamen y el juez de distrito va a emitir una sentencia. Sentencia que declara que ha lugar al concurso mercantil o que dice que este concurso mercantil no es procedente. Si se determinara que el concurso es procedente, bueno, entonces esto va a traer como consecuencia que hacia un futuro podamos inclusive entrar en un proceso de disolución de la sociedad mercantil. Y si no ha lugar, pues bueno, estos 1,500 unidades de las sumas, vamos a entregársela al acreedor por los daños y perjuicios que le hemos causado al iniciar este concurso mercantil. Lo principal no es disolver la empresa. Si podemos llegar a acuerdos con los acreedores para subsanar esta situación crediticia, adelante. Lo vamos a preferir hacer. Entonces, con esto, estimados amigos, hemos desarrollado el tema del concurso mercantil. Vamos a empezar con el registro público de comercio. Mi estimada María Salmerón, te escuchamos, por favor. Una pregunta. ¿Una empresa sólida cuántas veces se puede declarar en bancarrota? Bueno, es de que una cuestión es que ella misma se autodeclare en esa manera, pero para eso entran los especialistas del IFECOM, ¿ha lugar o no? Porque, Porque lo único que hacen es cambiar de razón social, ¿no? Cuando existe la bancarrota, por así decirlo. Cambian de razón social a razón social. Si se llamaba, no sé, Grupo Sahara, ahora ya no es Grupo Sahara, ahora es Grupo Concordia. No es quiebra eso. bueno, eso es importante porque a lo mejor lo que están tratando de evitar es algún tema con sus acreedores o inclusive con sus propios trabajadores, ¿eh? En Con ese supuesto, impuestos. exactamente, o sea, lo que le están dando es vuelta a una situación de impuestos o de obligaciones que tienen con terceros, y por eso es muy importante que entre el Estado aquí. ¿Por qué va a entrar? Porque va a verificar si ha lugar o no al concurso mercantil, si ha lugar a disolver la empresa o no. Porque si nada más es un tema de una percepción de la propia persona moral y que quiere jugar con esto para no cumplir con obligaciones, pues entonces se va a declarar que no hay necesidad de concurso mercantil y tendría que seguir funcionando como empresa y cumplir con sus obligaciones, ¿no? Aunque es que tenía esa duda porque, ejemplo, se compró un predio y el predio tenía nombre de una empresa, bueno, Grupo Sahara. Ahora ya no es Grupo, ahora es Grupo Sahara Ecológico. Ya está Ok. vendiendo una, bueno, así lo están cambiando. Y el anterior a ese era Grupo Millennium. Y ahora ya no, Pero, ya no fue Grupo Millennium, fue Grupo Sahara. pero ahí hay que ver lo siguiente, ¿fue materia de fusión, de escisión o de transformación? Porque esto sí ocurre dentro de las sociedades mercantiles, ¿eh?
No, ok. A Sí, ver, porque por esa era ejemplo, mi duda, pues. porque mire, ahí va. Vamos a poner el siguiente caso. Resulta que tenemos la empresa. Vamos a poner un caso. Tenemos empresa A, ¿sale? Con la empresa B. Y en este punto van a constituir la empresa C. Estas sociedades se están fusionando, ¿sale? Y entonces las obligaciones que estas sociedades tenían pendientes, ¿quién las va a tener que cubrir? Esta sociedad que es resultada de la fusión, ¿sale? Por ejemplo, ahora vámonos con un tema de transformación. Ahí va. Atentos, por favor. Resulta que tenemos esta empresa que tenía una determinada denominación y entonces va a cambiar de razón social para ahora tener una nueva denominación. ¿Ok? Entonces todo esto no fue materia de una disolución, solamente fue un tema de transformación de la sociedad mercantil. Porque en el tema de que exista verdaderamente una disolución, lo que va a ocurrir es de que vamos a dar por finalizada la vida de esta sociedad y vamos a liquidar todo el patrimonio que tenga esa sociedad y lo vamos a repartir, porque ya no va a continuar funcionando hacia futuro. Entonces, esa es una pregunta interesante, ¿bajo qué figura estamos viendo estos cambios? Porque en la transformación, en la fusión y en la escisión, las sociedades resultantes de estas figuras van a continuar con las obligaciones, ¿me entiende? Pero no es Laborales, quiebra. de Sí, impuestos, esta no es ya. una quiebra, no es como tal una quiebra. Aunque también en la quiebra, pues hay que cubrir con las obligaciones. Recuerde, llegando al tema de la quiebra y el tema de disolver la sociedad, en este punto tenemos que pagar, como ya hemos dicho, con antelación. Primero, a los trabajadores. Trabajadores, Después, acreedores. los impuestos, no, impuestos Perdón, digo del acreedores. Estado, ¿sale? Después, acreedores. En estos acreedores tiene que verificar usted, ¿son acreedores hipotecarios? ¿Son acreedores prendarios o son acreedores quirografarios? O son socios. Para eso No, no, los maestro. socios entran al último. Es decir, los socios, si algo queda de la sociedad, no se reparten al final, Maestro, ¿vale? en el tema ahí de acreedores, se hace un listado de todos los que consideren tienen derecho. Ajá, pero por eso hay acreedores que tienen un mejor derecho de prelación, ¿eh? Sí. Por ejemplo, si usted verifica aquí hipotecarios, prendarios y quirografarios, en primer lugar los hipotecarios que hubiesen inscrito una hipoteca sobre esa sociedad mercantil son de los primeros que van a cobrar, ¿me entiende? Sí. Sí, entonces hay que tomar en cuenta también la calidad de acreedor que tengo. Tengo una hipoteca, tengo una prenda, tengo un derecho de preferencia. Solamente lo suscribí en un contrato, pues me formo a ver hasta qué momento me toca, ¿no? Y si alcanza con lo que te queda con el patrimonio de la empresa, ¿eh? ¿Se entiende? Y hasta donde llegue. Hasta donde llegue. Si Hay, alcanzamos a cubrir a todos estos a trabajadores, a los impuestos y a los acreedores, y todavía queda un remanente, bueno, ya nos repartimos entre los socios que vamos a quedar. ahí tenemos un comentario, maestro. Es Sí, importante mencionar que una vez que se declara el concurso, el encargado de llevar a cabo todo eso es el síndico, ¿sí? exactamente. Ya se encargaría de llevar a cabo pues todo lo que conlleva ya a La la disolución. administración y asegurar todos los bienes para su buena repartición. Exactamente. ¿Sale? Pues ahora sí ya entramos ahí en la quiebra, que Ahí sería sí. muy distinto a la fusión, a la escisión o la transformación de la persona moral, ¿eh? Muy bien. Ok, muchas gracias, mi estimado Francisco. Excelente comentario. Mi estimado Fernando, ¿ibas a comentar algo? Te escuchamos. Sí, profe, respecto a igual a las empresas, por ejemplo, yo en la institución que laboro,
cada año hay cambios de empresas de limpieza. Se quedan los mismos empleados, nada más les cambian el uniforme y vienen con otra razón social. Y bueno, ahí lo preocupante y lo integra, y lo que es complicado es que están laborando bajo una institución y se supone que esas empresas trabajan bajo licitaciones eh, con instituciones de gobierno. Aquí lo sorprendente, le digo que es, o sea, se queda la misma gente de limpieza, quitan a uno o a dos y sigue su mismo supervisor, su mismo jefe. La gente, bueno, se queja de que pues, no les pagan su semana o su quincena y no tienen ninguna prestación aparte de todo. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo se puede pues, detectar o denunciar ese tipo de empresas? ¿O por qué se están dedicando a hacer este tipo de fraudes? Para mí es un fraude. Estar engañando tanto a instituciones como a personas, a Muchas gente. veces lo que pasa ahí, maestro, como comentario, es que la nueva empresa que entra, yo prefiero contratar a la gente que ya está, pues sí, no es mi responsabilidad los que ya estaban. Yo le diría al personal que va entrando, ustedes arréglense con su ex patrón y yo le doy la bienvenida en la nueva empresa, sí, bajo un nuevo contrato, siempre y cuando no sean los mismos dueños. Es que eso Muy, es el detalle que siguen siendo los mismos dueños, los mismos directores, los mismos jefes. Por eso te digo, es lo sorprendente que a mí me desconcerta de que aparte te digo, donde están en una institución federal, digo, sé que la corrupción no está al 100 en todas las instituciones, pero sí sobre todo me preocupa la gente que está laborando porque llega, por ejemplo, ahorita a fin de año, les retrasan sus aguinaldos y todas sus prestaciones hasta enero, febrero, y por lo particular o lo regular son personas de la tercera edad. Entonces las ok. personas de la tercera edad se dicen, ¿qué hago? ¿Quién me dirijo? O sea, digo, están totalmente desamparadas. Bueno, fíjese que en el tema del outsourcing que se pretendía tocar con la reforma laboral del 2019, hubo pequeños cambios en relación del outsourcing que me mencionan. Los cambios que se dieron fueron los siguientes. Por ejemplo, a partir del 2019 se estableció que las empresas no pudiesen contratar a través de outsourcing cuando se trate de trabajos que tenga que ver con su objeto social. ¿Sale? Es decir, se pueden contratar a empresas externas cuando se realicen actividades que no tengan que ver con ese objeto social. Muy bien. Lamentablemente, estas empresas de outsourcing normalmente hacen cambios de patrón con la finalidad de no cumplir con obligaciones laborales. Más que temas de naturaleza empresarial, son cuestiones laborales que no se cumplen. Evidentemente, en un conflicto de naturaleza laboral, hay que ver la situación de estas empresas y qué ocurrió. ¿Se disolvieron, se transformaron, hubo una escisión? ¿Qué hubo? Porque debe haber alguna evidencia de qué es lo que ocurrió con las mismas. No porque hubiesen transformándose, fusionado, hubiesen sido objeto de alguna transformación, no deben cumplir con sus obligaciones, todo lo contrario, deberán cumplir con la misma en el caso de que exista una controversia laboral. Pero bueno, estimados amigos, son temas bien interesantes el tema de cómo funciona este tema de las outsourcing y la tremenda situación que pueden de quedar muchas personas al tener estas situaciones laborales, que muchas veces nos encontramos con que estas empresas buscan la manera de no cumplir con sus obligaciones. Y lamentablemente muchas personas que vemos aquí son grupos que se encuentran un poco en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Madres solteras, personas de la tercera edad, a lo mejor personas que no tienen una capacitación en el tema educativo, que carecen de documentos y lamentablemente se aprovechan de esta situación de muchas personas. Hasta jóvenes que no estén estudiando más. Sí, exactamente. Entonces, ahí nos encontramos con esta situación, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bien, ahora el tema que vamos a ver a continuación, compañeros, tiene que ver con una cuestión seguimos con el tema de empresas, pero ahora ya no vamos a ver el concurso mercantil,
Ahora lo que vamos a ver, ¿cuál es el proceso que se sigue para la inscripción de una sociedad mercantil en el registro público de comercio? ¿Sale? Ese es el tema que vamos a ver a continuación. El registro público de comercio, vamos a encontrarlo como un órgano de naturaleza administrativa, ¿sale? Este órgano de naturaleza administrativa depende de la Secretaría de Economía, ¿sale? Y vamos a clasificarlo como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. La función principal del registro público de comercio. Bueno, también hay otra cuestión que hay que señalar, que aunque este registro público depende de la Secretaría de Economía, su administración va a ser por conducto de los registros públicos de la propiedad, ¿sale? De las entidades federativas. ¿Ok? Administrativamente van a depender de ellos, inclusive se ubican en sus mismas instalaciones. Hay muchos principios que rigen a esta materia. Y vamos a empezar, mis queridos abogados, con los principios que rigen al registro público de comercio. Primer punto, la publicidad. Vamos a hablar de una publicidad formal cuando cualquier persona puede consultar las inscripciones y solicitar constancias y certificaciones. Es decir, yo voy a celebrar un acuerdo comercial con esta persona moral, pero como soy una persona muy precavida, lo que quiero verificar en primer lugar es la naturaleza de esta persona moral, que sea una sociedad regular, que verifique cómo se encuentra constituida y cuál es su capital. Me interesa saber esta situación de la persona moral. Cualquier persona pagando previamente derechos puede consultar la información que se encuentra en este caso, en el sistema electrónico del registro público de comercio. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos también una publicidad material. Primer punto. La legalidad de los actos jurídicos ahí inscritos. Hay una presunción de legalidad, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa esto? Si en la constitución de esta persona moral decimos que los socios son A, B y C, y que cada uno tiene un capital del 33.33%, ¿qué entendemos, mis queridos abogados? Que lo que obra en ese folio es la verdad legal. Para empezar, salvo prueba en contrario. ¿Vamos bien? Los derechos que no se encuentren inscritos en el registro público de comercio no surten efectos frente a terceros. ¿Les pongo un caso? Ahí va. Esta persona moral designó como su apoderada a esta abogada. La designó como su apoderada legal. Ok, esta abogada, esta representante, inclusive su nombramiento consta en instrumento público, en escritura pública. Esta abogada pretende comparecer ante una autoridad
y no le reconocen su personalidad porque dicen que su nombramiento no se encuentra inscrito en el registro público de comercio. ¿Se entiende, compañeros? Como no está inscrito su derecho, no surte efectos jurídicos frente a terceros. ¿Quedó claro este punto? ¿Vamos bien? Sí. Es decir, les hago una pregunta como abogados. ¿Comparecen ustedes en un juicio en contra de esta persona moral? Y comparece esta abogada a la audiencia, pero cuando ustedes revisan su escritura pública, en donde se le da esta potestad de apoderada legal y revisan que no se encuentra inscrito su poder, esta abogada tiene facultades para representar a esa persona moral en este juicio. No, no, no. Entonces tendrían que promover un incidente de falta de personalidad, porque esta persona no tiene la capacidad de llegar a ningún acuerdo con ustedes porque no representa legalmente a la persona moral. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Y si, por ejemplo, en este folio, vamos a ver el siguiente caso. En este folio, teníamos con antelación como apoderada legal a persona A y ahora tenemos a esta persona B. Internamente hacemos este cambio, mis queridos abogados. ¿Sale? Pero nunca tomamos la precaución de revocar el poder de esta persona y no tuvimos la precaución de inscribir este poder. Para efectos de terceros o de otras autoridades, ¿quién sigue siendo la representante legal? La La primera. primera abogada, ¿verdad? La primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este poder no se ha revocado y el poder de la otra abogada que tenemos acá abajo, pues no ha sido inscrito. ¿Está claro? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Maestro, Sí, también puede pasar ahí que el que otorgó el poder originalmente, uno de los socios de la empresa que no tenga facultades para otorgar el poder también. a ver, aguas con eso, porque ¿quién tiene facultades? En este caso, si nosotros nos vamos a los órganos de representación de esta persona moral, tendríamos que decir el órgano de mayor representación de esta persona moral, en primer lugar, es la Asamblea General. La Asamblea General va a designar, en este caso, a un administrador o a un consejo de administración. ¿Ok? Esto lo hace en instrumento público y hay que inscribirlo en el folio mercantil para que surta efectos frente a terceros. Y ahora bien, estos a su vez podrán designar al apoderado legal. Todo esto se hace en instrumento público y todo esto tiene que constar inscrito. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Sí. Porque bajo qué facultad estos órganos de representación pueden designar a, en este caso, a este apoderado legal si no tienen su nombramiento inscrito. ¿Entendemos? ¿Sale? Es, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son registradores en el registro público de comercio y les dicen, vamos a designar apoderada legal a la maestra Dalia, pero nunca les constó a ustedes inscrito que este órgano se hubiese inscrito con antelación. ¿Inscribirían ese poder a favor de la maestra Dalia? No. Porque aquí había un problema de prelación. Bueno, ¿y quién es el órgano facultado para darle esta atribución? Entonces tendría que ser, en primer lugar, inscribir este acto jurídico
que es el que me va a dar pauta para que yo otorgue un poder. ¿Se entiende? Para que los actos que aquí inscribimos surtan efectos contra terceros, hay que inscribirlos. Si no los inscribimos, estarán muy bonitos en instrumento público, pero no surten efectos frente a terceros. Muy bien. Y hay muchas empresas que no toman estos cuidados de inscribir los actos que se realizan. Y bueno, en ese supuesto, vamos a continuar sin que estos surtan efectos frente a terceras personas. Muy bien. Ok, continuamos y vemos, mis queridos amigos, el principio de tercero registral. ¿Qué decimos? Decimos derechos de buena fe de las partes que están inscribiendo un derecho. ¿Sale? Es decir, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Entendemos eso? Ahí va. Voy a mencionar un caso de registro público de la propiedad para que más o menos se entienda qué es el tercero registral, ¿vale? Ahí va. Muy bien. Vamos a poner un caso de un inmueble. Muy bien. Aquí está. Esta propiedad es de A. Muy bien. A aparece como titular registral de este bien. Y resulta que A es un poco, bueno, no un poco, muy tranza, y vendió el inmueble a B en el año 2020. Y lo vuelve a vender a C en el año 2023. Pero quien toma la precaución de inscribir el inmueble en el registro público de la propiedad es, en primer lugar, C. Este C es un tercero de buena fe. Por lo tanto, el derecho inscrito a favor de él se presume de cierto, se presume de legal, salvo prueba en contrario. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Profesor, Sí. pero entonces si el comprador B no inscribió en la propiedad, pero demuestra que él le compró el bien a, ¿qué pasa ahí? Lo que tendría que hacer es un tema de evicción. Es decir, ahora B va a tener que iniciar una controversia en contra de A, e inclusive yo les diría también en contra de C, quien aparece como titular registral. ¿Sale? ¿Vamos bien? Pero la precaución que tuvo C es que inscribió en primer lugar. Primero en tiempo, primero en derecho. Ya que el juez resuelva a quién de los dos le corresponde este inmueble. ¿Muy bien? Muy bien, profesor. Muy bien. Mi estimada María Salmerón, te escuchamos. Ok, una pregunta. Las casas que andan comúnmente de remate bancario, ¿las puede comprar bueno, dicen que es la cesión de derechos, los pueden comprar 3, 4 personas diferentes, pero si no hacen el registro, nadie tiene la posesión de él o cómo entraría ahí? Bueno, si usted me dice que las compran varias personas, pues ahí tenemos una situación, o sea, o se constituye una copropiedad o qué pasó con estos inmuebles, ¿no? Y ahora bien, cuando se hace el remate judicial, lo que normalmente ordena el juez, además de que se liquide el adeudo de ese juicio, también ordena que se eleve escritura pública a la transmisión y que se inscriba en el registro público de la propiedad para Ah, evitar ok. esta situación que usted me indica. O sea, si compran varias personas, bueno, entonces a lo mejor se trata de una copropiedad, ¿sale? Pero el mismo juez ordena que se realice la inscripción en el registro público en la cual se haga el cambio de propietario. ¿Sale? A ese acto jurídico se le conoce como transmisión de propiedad en ejecución de sentencia. Muy bien, Ok, gracias. muy bien. Bien, seguimos con el siguiente principio, compañeros. Decimos
Principio de rogación. ¿En qué consiste? Para realizar un acto jurídico de esta naturaleza, primero lo que vamos a ver, mis queridos amigos, es una cuestión de que solamente el titular puede realizarlo. ¿Se entiende esto? ¿Sale? Es decir, si en una persona moral, en una empresa, vamos a constituir, vamos a entregar un poder a favor de una persona, vamos a tener que verificar quién es la persona con facultades para otorgar poderes. Porque entonces esa persona con esa facultad podrá solicitar la inscripción de un asiento en el registro público de comercio. ¿Sale? ¿Entendemos esto, compañeros? Registro público de la propiedad y registro público de comercio. ¿Entendemos esto? Solamente la persona con facultades puede pedir la inscripción de un asiento. Continuamos y vemos el principio registral de consentimiento. ¿Sale? La existencia de un titular registral a favor de quien esté inscrito el derecho. En este caso, la persona moral, ¿sale? Se constituyó como sociedad mercantil de conformidad con el folio mercantil 1,000,000, en la cual se constituye la empresa Patito S.A. de CB. Y esta empresa, pues de alguna manera, a favor de la misma, se encuentra inscrita este derecho. Esa es la sociedad regular. ¿Vamos bien? Ok. Continuamos y vemos nosotros el principio de legalidad. ¿Qué significa este principio? Bueno, que el registrador, cuando realiza la inscripción de un asiento, tiene que estudiar el fondo y la forma de esa solicitud. Es decir, este abogado que trabaja en el registro público, vamos a conocerlo con el nombre de registrador. ¿Sale? Aquí está esta abogada que es registradora. Esta abogada va a hacer una doble calificación. En primer lugar, va a estudiar la forma de los documentos, es decir, que esta forma cumpla con los requisitos que marca la ley en el tema de escritura pública, en el tema de acta notarial, en el tema de acta celebrada ante un corredor público, ¿sale? En el tema de una sentencia o de una resolución de una autoridad administrativa, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y también, por supuesto, el pago de derechos. ¿Sale? Muy bien. Y también, estimados amigos, el estudio de fondo. Va a estudiar los asientos que obran en el registro público de comercio y va a verificar si ha lugar o no a calificar de procedente dicha inscripción. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Principio de prioridad. Primero en tiempo, primero en derecho. En materia de registro público decimos primero en tiempo, primero en registro. ¿Entendemos esa situación? ¿Sí? Vamos a ver un supuesto. Por ejemplo, seguimos con un tema de registro público de la propiedad. Ahí va, sobre esta casa. En esta casa se mete un aviso preventivo
en la cual se indica que quien va a comprar este inmueble es C. La propiedad de este inmueble ahorita es de A y se hace constar en el aviso preventivo que va a adquirir el inmueble C. Esto se ingresó, hoy estamos 14, mañana 15, esto se ingresó el 17 de octubre del 2023. ¿Sale? Para el día 18 de octubre del 2023, resulta que una autoridad jurisdiccional solicita se trabe un embargo sobre ese bien. Pregunta, ¿cuál de las inscripciones tiene una mayor prelación? La del 17 de octubre. Primero en tiempo, primero en registro. Esto implica que entonces vamos a guardar la prelación de este trámite. Y este trámite se tendrá que formar a ver si procede o no la primera inscripción. Por lo tanto, en este momento se va a quedar en un segundo lugar. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Decimos. Mi estimada Estela, te escuchamos, por favor. Profesor, dentro de estos principios registrales, ¿no debería también estar el principio de tracto sucesivo? Bueno, fíjate que esto, la verdad es que lo tenemos que incluir en las calificaciones de fondo. O sea, el registrador tiene que revisar el tracto sucesivo del folio mercantil. ¿Sale? Es Ya. una calificación de fondo el tracto sucesivo, por supuesto. Ok. ¿Sale? Gracias. Muy Sí. bien. Y qué bueno que lo menciona porque voy a poner un ejemplo para que nos quede claro, ¿vale? Es decir, este tracto sucesivo puede consistir en lo siguiente. Ahí les va. Vamos a poner un antecedente. Ahí va. Vamos a ir por partes, ¿eh? Muy bien. Evolucionó la empresa, se transformó. Ok, nos fusionamos con tal corporativo y seguimos creciendo. Vamos a ver. La empresa se constituyó por ahí de la década de los 30 del siglo pasado. ¿Sale? Vamos a ponerle, esta empresa se llama FEMSA. FEMSA S.A. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ahí de la década de los 80s, ¿sale? Esta empresa cambió para ahora ser una de capital variable. ¿Ok? Y crecemos más nuestro patrimonio porque fue objeto de una fusión con otra empresa refresquera y entonces nuestro patrimonio se incrementa. El tracto sucesivo implicaría esta prelación lógica de los asientos que nos va indicando los antecedentes que tuvo esta persona moral. ¿Sale? Se va acreditando. Hay una línea que nos va conduciendo cómo esta empresa se fue transformando. ¿Se entiende, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, esto del tracto sucesivo es una calificación de fondo que realiza el registrador. Muy bien. Ok. Bien. Sí, profesor. A sus órdenes. Mi estimada María Salmerón, ¿tenemos alguna otra pregunta o fue la anterior participación? Fue la anterior, disculpe. Ok, sí, muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va. Sistemas registrales. Vamos a ver. Sustantivos, constitutivos y declarativos. Hay que ser muy, muy puntual de cómo funcionan. Sustantivos. Ahí va. Decimos lo siguiente. Una inscripción es un acto y en ese supuesto, la existencia de ese acto depende de su inscripción. A ver, ¿qué nos dice esto?
nos diría que esta empresa no existe si no se ha inscrito en el registro público de comercio. ¿Sale? No existe esta persona moral. ¿Vamos bien? ¿Su existencia de qué depende? De su inscripción en el registro público de comercio. ¿Esto opera en el registro público de nuestro país? No, no. O sea, ¿una empresa puede no estar inscrita y tener existencia jurídica? Sí, cuando se inscribe en el registro público de la propiedad. No, RFC. Bueno, entonces en ese supuesto hay una existencia que puede ser irregular, pero existe. Exacto. ¿Sale? Ujú. Muy bien. Siguiente principio. Constitutivo. El registro constituye derechos. ¿Sale? Es decir, si no está inscrito, no se constituye ningún derecho. ¿Sale? Es decir, solamente hasta su inscripción. En ese caso, si yo soy nombrado apoderado legal, surte mis efectos el nombramiento hasta que me inscriba. Tampoco ocurre esto en el registro público de comercio. Para efectos internos, sí soy el apoderado legal. El problema es para efectos de terceros. Porque si voy a realizar actos jurídicos con terceros, entonces ahí sí seguimos con el principio de registro declarativo. El acto es perfecto, eficaz desde que se celebra, pero surte efectos frente a terceros hasta que se inscribe en el registro público de comercio. ¿Se entendió, mis queridos abogados? ¿Quedó claro estos distintos sistemas de registro? El que tenemos en nuestro país es un sistema de carácter declarativo. Muy bien. Ok. En cuanto a su forma, en cuanto a la base de datos, perdón, el registro público de la propiedad y de comercio nació con las leyes de reforma por ahí de 1871. Inició como un sistema de libros, ¿sale? Es decir, en grandes libros, así muy pesados de unos 40 kilos, lo que se hacía era las inscripciones de las sociedades mercantiles. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Entonces resulta que aquí tengo este libro, ¿sale? Y hago una transformación y la inscribo en este otro libro y hago otra transformación y la inscribo en otro libro, ¿sale? Todo esto porque es importante destacarlo, compañeros. Porque al final de cuentas, sobre todo este comentario que estamos haciendo, implicaría que hay un sistema de libros que vamos a llevar una prelación de los actos que se fueron suscribiendo sobre esa sociedad mercantil que van a constar en distintos libros. Más o menos de 1871 a 1979, el sistema funcionaba en un sistema de libros. Muy bien. Para 1979 pasamos de un sistema de libros a un sistema de folios, la creación del folio mercantil. En este caso, ahora ya no vamos a tener estos asientos en libros, sino ya, en este caso, para esa persona moral en particular, vamos a tener un folio mercantil perfectamente individualizado para los actos que se realicen sobre esta persona moral. Es decir, aquí tenemos el folio mercantil 1,000,000 y los actos hacia
adelante en los actos sucesivos que se realicen sobre esa persona moral, se van a realizar en este folio 1,000,000. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y esto fue de 1979 al 2010, porque a partir del 2010 tenemos un sistema electrónico. Es decir, ya no hay papel. Ahora los actos van a constar en sistemas electrónicos. Y ahorita mencionamos de las formas precodificadas, pero hasta aquí vamos entendiendo los diferentes sistemas de registro. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahí va. Documentos, materia de inscripción en el registro público de comercio. Los documentos celebrados ante notario, ¿sale? O ante corredor público. Acuérdense que el corredor público tiene fe solamente en actos de comercio. ¿Sale? En actos que no tengan que ver con comercio, no puede intervenir un corredor público. Muy bien. También serán materia de inscripción las resoluciones de autoridades judiciales federales, ¿sale? Y las locales. Lo mismo que las autoridades administrativas. Y los documentos privados que hubiésemos ratificado ante un notario, ante un corredor público. ¿Vamos bien sobre esto, mis queridos abogados? Mi estimado Francisco, te escuchamos, por favor. Maestro, tengo una duda ahí. Sí. ¿Son los mismos libros para todos los estados? Por ejemplo, acá en Sonora son 6. A ver, cuando había un sistema de libros, mi estimado amigo, de alguna manera teníamos nosotros, pues ahora sí, una situación más local. Había registros, libros para sociedades locales que se constituían, aunque era un registro federal, ¿eh? A partir del folio real y el folio mercantil, ya tenemos una prelación también en relación al folio real, porque acuérdese que es un registro federal. Por eso, el día de hoy, todos los actos que se suscriban se suben a la nube de Secretaría de Economía y se actualiza esta información en todo el país. Bueno, maestro, a lo mejor la pregunta estoy hablando en general, no tanto en temas de economía, ¿sí? Me refiero ya que el libro 1 puede ser agrario, libro 2, hipotecario, libro 3, contrato, ¿sí me entiendes? Ok, o sea, pero usted se refiere al sistema todavía de libros. Sí, mi Ok, pregunta es si en toda la República son 6, en Sonora son 6, por ejemplo. ¿Es igual sí, para todos los estados? sí, porque siempre ha sido un registro federal. Ah, ok, esa era mi duda nomás. Aunque lo llevaban los registros de las entidades federativas, siempre ha sido un registro federal. Es el mismo orden, pues, punto. Sí, exactamente. Está bien, gracias. Muy bien. Ahí va. Compañeros, continuando con esta información, vamos a ver las diferentes clases de asientos que obran en el registro público de comercio y de la propiedad. La inscripción, entre comillas, es una anotación definitiva. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque a veces, aunque va a constar como antecedente, pues de alguna manera solamente queda como un antecedente y ya no es un asiento vigente. Pongo en consideración lo siguiente. Por ejemplo, si esta persona moral inició su vida jurídica como una sociedad en nombre colectivo y posteriormente cambió a una sociedad anónima y después se transformó de una sociedad anónima a una sociedad anónima de capital variable, la pregunta que les hago, compañeros, es
Si bien es cierto, la inscripción tiene un carácter de definitivo, lo que también es cierto es que en este caso, cuando se hizo este cambio, este asiento solamente nos va a quedar como antecedente lo mismo que este, porque el único que se encuentra vigente es este, el último asiento en la cual se hace constar la transformación de la sociedad de una sociedad anónima a una sociedad anónima de capital variable. ¿Nos queda claro el tema de la anotación definitiva? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos un asiento que se llama anotación. Esta anotación es una inscripción de carácter temporal. Es decir, tiene una caducidad. Normalmente la caducidad de este tipo de asientos es de 3 años. El tema de embargos, ¿sale? El tema de fianzas, el tema de anotaciones de demanda, en el tema de suspensiones en materia de amparo, ¿sale? Tienen una temporalidad. En este punto, mis queridos abogados, atentos con esta información. ¿Esto qué significa? Que si en este momento sobre este folio mercantil, en el año 2019, yo inscribí un embargo, como tiene una vigencia de 3 años, si en este momento, 2023, ese asiento no ha sido cancelado, yo puedo pedir que se haga la cancelación porque ya ha terminado el plazo de su vigencia. ¿Nos queda claro? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Tenemos otros asientos que son la cancelación. Ahí va. Deja sin efecto una anotación anterior. Como ya les mencioné, había un embargo y ahora este embargo, a través de un asiento llamado cancelación, voy a pedir quede sin efectos. ¿Quedó claro, compañeros? Entonces se va a cancelar este asiento. Estela, te escuchamos, por favor. Eso quiere decir, profesor, que si pasaron 3 años y no se hizo efectivo el embargo, ¿se puede cancelar? ¿Ya no se realiza? Es que el embargo fue preventivo, nada más se anotó en el registro público de forma preventiva. O sea, yo no sé si en la práctica sí se llevó a cabo el embargo, si al final de cuentas el juicio concluyó. Lo importante es que se anotó solamente de forma preventiva en el registro público. Oh, ya. Entonces se va a pedir su cancelación. Ok. Muy bien. Ok, ahí va. Otro ejemplo de cancelación. Esta empresa pidió un crédito y para garantizar, esto lo pidió para comprar maquinaria. ¿Sale? Entonces, para garantizar que esta empresa va a cumplir con su obligación, hipoteca la maquinaria. ¿Sale? Se constituye una hipoteca mercantil. Muy bien. Si después de un tiempo se paga esa maquinaria, ¿qué hay que pedir, compañeros? Ya se pagó la maquinaria. ¿Qué hay que pedir? La cancelación de la hipoteca. La cancelación de la hipoteca. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Siguiente. Mi estimada Estela, ¿alguna otra pregunta que tengamos o vamos bien hasta aquí? Sí, profesor, fue la anterior. Ok, muy bien. Rectificación. Podemos pedir que se hagan rectificaciones por errores materiales y máxime por error de concepto.
Por ejemplo, por error material, señalamos que el apoderado de esta empresa es Héctor M. Sandoval, siendo lo correcto que es Héctor Martínez Sandoval. Ok. Es un error material que se va a pedir su corrección. Muy bien. Error de concepto ya cambia totalmente la cosa, ¿verdad? Es como, por ejemplo, no es lo mismo que yo inscriba una fusión a que yo inscriba una transformación, ¿verdad? Son dos conceptos completamente distintos y entonces si se hace eso, ese es un error de concepto. Denegación. El trámite que ingresamos se niega su inscripción y sobre C. El documento se va de salida sin registro. ¿Sale? No es materia de inscripción el acto que se está suscribiendo. Y suspensión. Vamos en este punto, a suspender porque me tienes que aclarar un elemento que del todo no me ha quedado claro en tus asientos. Muy bien. Muy bien. Entonces te voy a pedir que me aclares una situación que es materia de corrección. Es decir, por ejemplo, si me tenías que pagar de derechos 15,000 pesos para inscripción y me pagas 10,000, ¿se puede aclarar ese motivo de suspensión de que te faltan 5,000 pesos más? ¿O no se puede aclarar? ¿Se puede aclarar o no? ¿Cómo se aclararía? Sí. Pues Con el, un error de concepto, no, profesor, o no. No, es decir, a los derechos que le correspondía pagar, usted tenía que pagar 15,000 y solamente pagó 10,000 de conceptos de derechos. La pregunta es, ¿se puede aclarar ese motivo de suspensión? Sí, porque a lo mejor ya Sí. está avanzado el costo, ¿no? Lo más importante es cómo lo voy a aclarar pagando los 5,000 pesos restantes. Ajá. ¿Sale? Así de sencillo lo aclaro. Muy bien. Ok, ahí va. Proceso registral. Estos son los procesos de calificación que conllevan el registro público de la propiedad. El registrador procede a la calificación. Recuerden, si el defecto que tiene nuestra solicitud puede ser aclarado, le llamamos suspensión. Se tienen 10 días naturales para aclarar el motivo de suspensión. Si cumplimos con todos los requisitos, procedemos a la inscripción. Si es un documento, si es un acto jurídico que no es materia de inscripción, vamos a denegarlo. Si necesito, sale alguna otra documentación que obra en el propio registro público o voy a pedírselo, por ejemplo, al archivo de notarías o la correduría pública, ¿sale? Voy a detener el documento hasta que me llegue esta información y verifique cuál es la calificación que voy a emitir, porque tengo que hacer una calificación de fondo. Muy bien. Y este otro tema solamente son para el registro público de la propiedad. Es decir, que hay un gravamen o hay una anotación preventiva que ya no tiene vigencia y que se tiene que cancelar. O en todo caso, reconocer que existe ese gravamen, pero que aún así quieren que continuemos con la inscripción. Pero eso principalmente es para registro público de propiedad. ¿Listos para la calificación? Rápidamente, compañeros, ya para llegar a la conclusión. Ahí les va. Suspensión. Tenemos un defecto que puede ser subsanado por las partes.
hay que fundar y motivar por qué lo estamos suspendiendo. Se tienen 10 días para aclarar la suspensión. Presentamos en oficialidad de partes un documento llamado subnúmero, en la cual pretendemos aclarar el motivo de la suspensión. Si no se aclara la suspensión, se emite una calificación negativa. ¿Sale? Si se ingresa subnúmero pero no subsana, le doy otros 5 días para alegar mi calificación. ¿Se entiende? Si se aclara el motivo, ¿qué sucede, compañeros? Continuamos con inscripción. ¿Sale? Si no se aclara y no se hizo nada para aclararlo, el documento se va sin registro. Y si es mal aclarado, damos otros 5 días para que contraargumenten a mi calificación. ¿Quedó claro qué es la suspensión, compañeros? ¿Sí? Bien, la inscripción. Ahí va. Inscripción. ¿En qué consiste? ¿Sale? Cuando el documento cubre con los requisitos de fondo y de forma y se procede a su calificación. ¿Sale? En este caso, el propio registrador o una persona llamada inscribidor va a realizar la inscripción correspondiente. Esa inscripción se firma electrónicamente en sistema y terminamos con la constancia de finalización de trámite. Se boletina como asunto concluido y entonces el particular ya puede recoger el documento. Entonces, por estas fases pasa. Ahí va. Ya procedió mi documento. Vamos a ver que el registrador lo va a inscribir. Lo firma electrónicamente y ahora ya obra ese asiento en el sistema. Ya solamente tengo que esperar a que me entreguen el documento si lo ingresé físicamente o si lo ingresé en forma electrónica, me van a notificar la conclusión a través de boletín electrónico. Muy bien. Inscripción. Rápidamente. Ahí va. Denegado. Porque el folio mercantil se encuentra en custodia. ¿Sale? Porque el acto ya se encuentra inscrito o porque no se puede inscribir. Custodia, ¿qué creen? El folio está mutilado. Hay una presunción de que muchos de los asientos que están ahí fueron alterados. Lo mandamos a custodia porque hasta en tanto no se resuelva qué pasó con ese folio mercantil, no vamos a proceder a ninguna inscripción. Ya se inscribió. El poder que le íbamos a otorgar a Belén Rubio ya se inscribió. Ya no podemos realizar doble inscripción sobre un mismo asiento porque ese poder para darle esta facultad de representación a Belén ya consta inscrita con antelación. O el documento no es inscribible. Si estamos en contra de la calificación, vamos a presentar un recurso que se llama de inconformidad y tenemos un plazo de 15 días a partir de la inconformidad para presentar este recurso. Este recurso va a ser resuelto por el área jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Muy bien. El área jurídica confirma, modifica o revoca la calificación del registrador. ¿Vamos bien? Ok. Detenido por causas internas. Rápidamente, compañeros, vemos lo siguiente. Hay documentación accesoria que tenemos que agregar y que de alguna manera el registrador solicita. Hasta en tanto no tenga esta documentación, no puede realizar una inscripción de fondo. Con esta documentación va a calificar si suspende, se inscribe o en su caso, deniega. Muy bien. Y bueno, estimados amigos, revisamos
esta cuestión de detenido, de publicación de gravámenes. A veces hay embargos, hay sentencias, hay inscripciones de demanda que ya no se encuentran vigentes. Solamente lo tiene que reconocer el solicitante. Ya no está vigente, continúa con la inscripción, aunque esos asientos obren ahí. Después los cancelaremos. Continúa con tu inscripción porque estos asientos ya no están vigentes. Concluyendo, compañeros, en resumen, ingresa nuestra solicitud, ¿sale? Instrumento proveniente de un notario, de un corredor, de una autoridad judicial, de una autoridad administrativa, y también hay que verificar el tema del pago de derechos. Se recibe el documento, ¿sale? Y se va a asignar para su calificación. Se presenta la boleta de inscripción, ¿ok? Y en relación a esta boleta de ingreso, vamos a tener datos de identificación y podemos seguir la tramitación de nuestro asiento en el propio portal digital del Registro Público de Comercio. Ya se asignó un registrador. El registrador va a hacer una calificación de fondo y de forma. De su calificación, señala si el documento fue procedente, denegado o suspendido. En el caso de que el documento sea procedente, va a continuar con la firma electrónica. Y con esto concluye el proceso registral. 5 minutos nada más para platicarles rápidamente de cómo funciona el sistema a través de formas precodificadas. Ahí va. Hoy en día, mis estimados amigos, hay un sistema registral en Registro Público de Comercio que se llama SIGER. Ingresamos a la página de SIGER y se nos va a asignar un usuario y una contraseña. Vamos a dar un seguimiento electrónico a nuestros trámites. En esta plataforma, mis queridos abogados, se va a actualizar toda la información que verse sobre mi documento. ¿Sale? En este punto, cuidado porque si nosotros somos notarios públicos podemos dar una garantía. ¿Y saben qué implicaría esa garantía? Que nosotros mismos podemos realizar la inscripción de nuestros documentos para darle celeridad. Hay que dejar una garantía que es muy importante. Creo que si no me recuerdo son, híjole, no sé, creo que son como más de 1 millón de pesos de garantía, ¿eh? Más de 1 millón de pesos. Pero bueno, en este punto vamos a verificar qué trámite vamos a hacer dentro del sistema y vamos a ir llenando los datos correspondientes para realizar la inscripción. ¿Se entiende entonces que el propio notario puede hacer este acto? ¿Se entiende que él puede hacer sus propios asientos? Pero si no los hace adecuadamente, para eso deja la garantía, ¿eh? Para responder de los daños que le genera a terceras personas, ¿eh? O en este caso por realizar asientos que no corresponden. Vamos a ingresar nuestra solicitud. Si el registro es ordinario, lo va a calificar un registrador. Si es inmediato, ¿quién lo podrá realizar, compañeros? El propio notario. En este caso, vamos a empezar a llenar información. Llenamos la información del notario que realiza que realiza la inscripción. Vamos a generar un folio mercantil, si es uno o es uno ya existente o uno de nuevo registro, y el número de instrumento, el número del instrumento que se va a inscribir, si es una escritura, si es una póliza, si es un documento, si es una sentencia, qué tipo de documento es el que vamos a inscribir. ¿Sale? Vemos ahí las formas precodificadas, ya están previamente asignadas, nada más prácticamente como un machote. Llenamos asientos y cambiamos partes. Prácticamente la forma ya está preasignada para que sea mucho más veloz.
y firmamos los asientos. ¿Sale? Ahí está. Seleccionamos la forma, ¿sale? Y hacemos los cambios que se necesitan. Muy bien. Se van a abrir la ventanilla en la cual vamos a hacer la anotación de esos asientos. Y bueno, mis estimados amigos, pues vamos acertando los cambios y poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir llenando la información que se requiera. Ahí está un ejemplo de una forma precodificada. Vamos llenando los asientos que nos vayan requiriendo. ¿Vamos bien? Ok. Y ahí está, compañeros, la boleta de inscripción y bueno, los actos jurídicos que se van a inscribir con sus respectivas formas precodificadas. ¿Cuáles son? Así las van a ubicar, compañeros. Ahí está. La forma precodificada M1, acta de sesión del Consejo de Administración, revocación de poderes, renuncia de apoderados, nombramiento de funcionarios, otorgamiento de poderes, revocación de funcionarios, acuerdos que deban registrarse. M2, las actas de asamblea, cambio de duración de la sociedad, cambio de denominación, transformación, cambio de domicilio, modificación, aumento del capital, fusión, disolución, liquidación. Tenemos otras formas precodificadas. Bueno, seguimos con la M2, depósito de balance final de las obligaciones, emisión de obligaciones, revocación de apoderados, revocación de funcionarios, renuncia de apoderados, nombramiento de funcionarios, modificación de facultades a los funcionarios, acuerdos que deban de registrarse. M4, constitución de sociedad mercantil. ¿Qué tipo de sociedad? Anónima, responsabilidad limitada, nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones, cooperativa, sociedad de producción rural, etcétera, etcétera. ¿Sale? Constitución o modificación de una sociedad microindustrial conformada por un solo socio. También tenemos esta forma precodificada, M5. Tenemos la M7, depósito de firmas, y aquí están los actos jurídicos que se inscriben. Matriculación de comerciante individual, aquí está la información, y poder general de una persona moral. Vamos viendo más por formas precodificadas y tenemos, por ejemplo, el registro o modificación de una sociedad extranjera. Ahí tenemos los actos jurídicos que se inscriben. M12, renuncia de poderes. M15, arrendamiento financiero. M26, rectificación, cancelación de inscripciones y anotaciones. ¿Sale? M28, poder para otorgar títulos de crédito. Aquí están los actos jurídicos. M33, anotación de una orden de autoridad. Amparo, demanda, embargo, resolución u otras. Aquí están las formas precodificadas, cómo se van llenando, estimados amigos. Ahí está toda la información, compañeros, qué es lo que se va a ir indicando en cada uno de estos asientos. Y bueno, vemos cómo vamos llenando la información. Mi estimada Estela, te escuchamos. Profesores, es decir que esta inscripción en el SIGER 2 solamente la pueden hacer los notarios o fedatarios, ¿verdad? Una persona física normal no puede hacer esto. No, a ver, acuérdense que aquí hay dos trámites, el ordinario o en el caso del que realiza el propio fedatario. El fedatario es responsable de los asientos que no sean procedentes se inscriba, ¿eh? Porque el tema de que otorga una garantía es responder por los daños que le pueda generar a terceras personas, ¿eh? Acuérdese que el tema de comercio es un tema muy ágil y muchas veces para que usted celebre un acto jurídico con una empresa necesita tener actualizada la información. Es decir, a ver, el día lunes vamos a celebrar un contrato con FEMSA en la cual esta empresa va a invertir 50 millones de pesos a mi empresa. Pero resulta que requerimos el nombramiento de Rafael Armando como apoderado legal, porque si no, no podemos realizar esa inscripción, porque Rafael es el que va a estar negociando con los empresarios de FEMSA. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un trámite ordinario? ¿Tendremos el documento para el día lunes? No. No, pues no, ya prácticamente el negocio se nos va a cerrar.
Claro. Entonces, en ese caso, vamos con un fedatario que tenga esa garantía, pagarle los derechos correspondientes, y lo que va a hacer ese fedatario a primera hora del lunes, o inclusive, si el fedatario puede trabajar los 365 días del año, y llenar esta información, para que el día lunes a primera hora, el poder de Rafael Armando ya conste inscrito. ¿Se entiende? Sí. ¿Sale? Gracias. Entonces, responsabilidad del notario, cómo utiliza este sistema FEDANET, Profe, responsabilidad del... Sí, perdón, ay, es que ya me hice bolas tantito. En esto del fedatario dice que es el responsable y puede afectar a terceros, pero hace rato le escuché que mencionaba que era algo así de 1 millón con lo que respondía. O sea, La fianza. la fianza. eso es 1 millón la fianza. Ajá, creo que hasta es más, ¿eh? Hay que Ay, revisarlo es porque mucho. sí, pero eso es una buena cantidad de dinero, ¿eh? Por la afectación que le pueda causar a terceros de los actos que esté realizando a través de este sistema, ¿eh? Pues cuánta lana debe de tener ese fedatario o el notario. Mire, al final de cuentas, esa es una garantía de trabajo para usted. Le voy a decir por qué. Pues, Porque hay personas que lo van a requerir y puede haber requerimientos todos los días del año. Todos los días del año. ¿Sale? Entonces, en este momento el sistema FEDANET está funcionando. Hay personas que están realizando actos jurídicos en este sistema y se están actualizando. Si usted se espera un trámite normal de un documento, pues ajá, entonces usted puede perder dinero en ese supuesto. claro. Sobre todo hay empresas. Yo, por ejemplo, estuve en el registro público de comercio. No faltaba un día que, por ejemplo, Televisa tuviera 10 distintos actos jurídicos, ¿eh? No faltaba el día que Teléfonos de México tuviera 10, 20 años actos jurídicos el mismo día, ¿eh? No Ay, faltaba que FEMSA tuviera actos jurídicos todos los días, ¿eh? Sí, claro que esa es una empresa muy pequeña, a lo mejor en 20 años no hay ningún cambio, pero empresas de estas que le estoy señalando, todos los claro. días constantemente están en constante actualización, constantemente, ¿eh? Entonces, lo que facilita este sistema FENADET es una cuestión de actualización constante en los asientos que cobran en el registro público. Ok. ¿Se entiende entonces toda esta situación? Sí, Pero profesor. no porque pague una fianza implica que todo va a pasar, ¿eh? Tiene el fedatario que hacer una calificación de fondo y de forma, ¿eh? Porque es responsable de los asientos que ahí obren inscritos. Y es más, muchos documentos en el registro público de comercio ni siquiera se presentan físicamente, se presentan electrónicamente. Entonces, el registrador el día lunes ya tiene todos los documentos electrónicos que ingresaron y tiene que hacer la captura. Prácticamente, como les señalé aquí, ya están las formas precodificadas. Solamente hay que llenar los asientos, así como vemos acá. Tenemos que ir llenando la información y poco a poco se va actualizando la información. O sea, tampoco es que el registrador tenga que hacer un trabajo de hacer toda la transcripción. Prácticamente se llenan espacios y ya hay formas precodificadas. Se actualiza la información. ¿Se entiende? Sí. Es un sistema bastante ágil, el sistema SIGER 2.0, y más o menos se presenta. Por supuesto que aquí no nos da tiempo para platicar exactamente de cómo se encuentran las formas precodificadas y cómo se llenan, pero aquí les ponemos un pequeño extracto de lo que llenamos sobre algunas formas precodificadas, ¿eh? Ahí está, algunos extractos de qué es lo que tenemos que hacer sobre el sistema, que se va sentando en la información que ahí va a constar. ¿Vamos bien? Ok. Sí, ¿Sí? profesor, gracias. Muy bien. Entonces, estimados amigos, prácticamente en esta última unidad revisamos esos puntos importantes sobre concurso mercantil y registro público de comercio. El registro público de comercio requiere un tratamiento muy particular. Es muchos los temas que hay que estudiar, son muchas las situaciones que hay que revisar, pero lo que quiero que entiendan ustedes entonces son esos dos procesos que tenemos, el ordinario y el especial a través del sistema FEDANET. ¿Por qué funciona el sistema FEDANET?
porque todos los días se hacen cambios constantes en el registro público de comercio y está abierto este sistema las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, prácticamente todos los días podemos estar haciendo actualizaciones de las sociedades mercantiles. Y hay empresas transnacionales que requieren esta actualización y requieren estar al día. Es más, me atrevo a ser más exagerados, no solamente al día, sino a la hora, hacer el cambio que se requiere. Es importantísimo. Constantemente está habiendo cambios y entonces hay que registrarlos. ¿Se entiende? Muy bien.